Estás muteada, profe. Sí, hay alguien. Saqué. No sé si hay alguien de Secretaría Académica o del centro, si ya me habilitaron para compartir pantalla. Ya sos anfitriona, recién. Seguro. Ya lo- No, él no sufría Bueno, de nada. Fue toda esta angustia, el estrés. ¿cómo andan? Bien calentitos por lo menos. Bueno, espera un poquito, seremos... Volviendo a la virtualidad, digo. Qué terrible, ¿eh? Recién me acaban de decir que ya creo que de acá hasta el examen, hasta el parcial, seguimos por Zoom. Creo que se resolvió eso hace un ratito. Así que ¿Para bueno. todas las materias, profe? ¿O Me solo para esta parece que materia? no, me parece que para todas. Ah, está Es bien. lo que me dijeron. Por lo que tengo acá en otro grupo. Lo que pasa es que determinaron el 5 de agosto como una fecha mínima como para poder solucionar el problema, o sea que no se va a resolver en todo el invierno. Sí, y ahí ya terminaste el cuatrimestre. Por eso. Bueno, ¿hablaron con Freddy ayer? No. Del examen, del parcial, nada. No dijo nada del parcial. Bueno, entonces les digo yo. Vamos a hacerlo en coloquio. ¿Sí? Entonces, la idea, acá hoy veo 18. Yo les pido que si andan con la cámara por ahí, por favor, se la habiliten, así los veo. Tengo algunos con cámara y otros sin cámara. A ver, la idea como para organizarnos, ¿no? Yo ahora veo 18. No sé cuántos, como les comentaba el otro día, cuántos quedaron por grupo. Entonces, por ahí me gustaría que sepamos cuántos son por grupo, como para armarlo, porque los quiero ayudar de acá al parcial con el rol que les haya tocado y la propuesta que cada uno arme y vaya a estudiar. Entonces, van a armar, va a iniciar el examen con el rol que les tocó, con la propuesta que ustedes traen para abordar esa problemática, obviamente con un análisis normativo. Yo voy a tratar, estaba pensando recién que por ahí abro en la plataforma una solapa que diga documentación o elementos para el trabajo del grupo, y yo se los voy a ir cargando, más allá de lo que ustedes encuentren, ¿no? Como para que tengamos todos un pie de igualdad en función de la información que manejamos. Entonces hay un montón de normativa que ustedes van a ver en esta segunda parte que va a estar vinculada a eso. Entonces, más allá de lo que ustedes analicen, de lo que ustedes propongan, vamos a preguntar en relación a esa normativa y el tema. ¿Sí? Por ejemplo, parques nacionales, por ejemplo, áreas protegidas. ¿Sí? Todo eso está regulado y todo eso tiene que ver con corrientes. El tema de la posibilidad de reclamo ante justicia por un hecho con esta envergadura, qué es lo que se puede hacer, y ahí empezamos a hablar de proceso, entonces les vamos a hacer preguntas en relación a este tipo de procesos, como lo que vimos en la clase pasada, que es estos litigios ambientales o litigios estratégicos ambientales, y van a cerrar el examen por grupo con una pregunta de minero, que no tiene que ver con esto, pero hay que evaluarlo porque también
va a dar Minero en esta etapa, Fabián. Profe, Yo de pesca y energético. Seguramente eso también entre alguna preguntita más, pero quiero saber cuál va a ser el temario, ¿sí? Entonces, ustedes quédense tranquilos que yo voy a armarles la cuestión de corrientes, los temas asociados que fuimos dando, y aparte quedarán minero, energía, ¿sí? Que van a ser preguntas que se les pueden hacer. Y al coloquio entramos con nuestro grupo. Exacto. Ok. Entonces, si se hace una pregunta de agrario, se les va haciendo y vamos a tratar de evaluar a los 4, 5, 3 que hayan quedado en el grupo en función de eso. ¿Está claro? ¿Les parece bien? ¿Les parece complicado? ¿O prefieren un examen uno por uno y que se les pregunte todo? Profe, a mí me quedó una duda. ¿No es, pasa solamente el grupo o toda la clase, como había mencionado, que podría ser también? No, porque para que sea más ágil, si no, incluso las preguntas por ahí se repiten. ¿Sí? Por eso voy a armar una plataforma con el tema aparte. Así pueden todos tener la misma información. ¿Les parece bien? O sea, todos en el mismo aula rindiendo, digamos. No. Por Entran los grupo. 4 primeros, se le hace la pregunta, se van, entran el resto, se hace la pregunta y se van. Salvo que Freddy a último momento me diga algo distinto, pero me parece que esa es la manera más ágil de preguntarles, porque como no vamos a preguntar nada más que las cuestiones que tienen que ver con el trabajo práctico, y vamos a hacer otras preguntas, entonces me parece que así va a estar mejor. ¿Sí? Profe, ¿la cuestión de la aprobación es individual o por grupo? No, van a aprobar, cada uno va a tener su nota. Porque incluso, ¿han dado coloquio en algunas otras materias? Sí, en teoría general del derecho. Ahí. Bueno, y muchas veces pasa que uno les hace una pregunta y hay uno que no la contesta y se pasa al otro y se vuelve al que no la contestó. O si vemos que hay algo flojo, por ahí eso puede quedar para el recuperatorio también. Y se les toma eso que estuvo flojo. ¿Sí? Profe, ¿y es solamente oral o el PowerPoint o algo así también? Yo lo que pensaba, porque por ahí había, no sé si era el último grupo el de ustedes, la vez pasada, que me había propuesto que tenían ganas de hacer una entrevista, y yo pensé que, bueno, sí, no, claro, un o compañero. llevar un Power. Claro, yo decía el Power. Sí. A mí no me parece mal, a mí me parece que estaría bueno eso también. Que si quieren arrancar con un Power, dividirse, son 4, y dividirse 5 minutos cada uno y hacer una exposición el grupo en general, y tardar unos 10 minutos entre los 4 con un PowerPoint, me parece bien. Sobre eso se les va a preguntar, ¿sí? No termina ahí. Seguimos indagando sobre eso, porque es parte del examen. Profe, una consulta. Sí, ¿Nuestro grupo, se escucha? Sí. Nuestro grupo es el Poder Judicial. Sí. Nosotros, entiendo, por lo que estuve viendo, va a tener que ser un proceso, un litigio estructural, ¿no? Sí. Por el daño ambiental. Sí, puede ser un litigio estructural, incluso nosotros vamos a dar en esta etapa la parte de proceso penal y ambiente. Claro, porque eso es lo que quería preguntar. Yo no sé si ahí hubo un amparo, hubo una denuncia penal. Entonces, ¿cómo? Hubo un montón de denuncias penales, un montón de más denuncias. bien a lo penal. Pero más allá de eso, yo pensaba que no tiene que terminar en una sentencia solo condenatoria, sino una sentencia con medidas que luego se tenga que fiscalizar. O sea, que no termine ahí, ¿no? Como armar un plan para recomponer, eso es lo principal.
antes que condenar. Depende, vos pensá, Elina, ¿qué pasaría si vos nunca encontrás el autor? Claro, pero... Y la obligación prioritaria es de recomponer. ¿Y cómo? No, pero comparto con vos lo que estás diciendo. La realidad es que hoy por hoy lo que he encontrado, que todavía no me estoy averiguando en Corrientes particularmente, no hay otra cosa que no fueran denuncias penales. Yo hasta ahora nadie me ha sabido explicar si hay un amparo en particular o si ha hecho una presentación contra la nación, contra la provincia, lo que no quiere decir, como yo le decía a los chicos el otro día que les tocó el defensor del pueblo, que ustedes no lo propongan, porque estamos hablando, si bien de hechos reales, de una propuesta hipotética para poder aplicar lo que vinieron viendo, ¿verdad? Entonces ustedes pueden ensayar en función de lo que estudiaron una solución que ustedes encuentren y la justifican normativamente. Bien, pero por ejemplo, el Poder Judicial puede establecer una solución, como decíamos recién, de que habíamos pensado, la obligación está de recomponer, establecer medidas, un plan de fiscalización para que se cumpla, etcétera. Y puede no ser lo mismo que, no sé, que estableció la defensa. O sea, para la defensa por ahí fue por otro lado, pero eso no lo vamos a Como saber. nosotros te podemos preguntar, ¿y qué pasaría? Vos venís con esta pregunta, pero ¿qué pasaría si hubiera una denuncia penal? ¿Cómo se tramitaría? ¿Qué delito podría ser? Todo eso lo van a ver, ¿no? Porque nosotros vamos a ver Derecho Penal y Ambiente. Entonces, automáticamente ustedes van a contestar, ¿sí? Bueno, podría pasar tal cosa. Esto mismo, por ejemplo, por decirte algo, al grupo que sea o de empresas, o ONG, o ciudadanía, que dijera, bueno, pasó tal cosa, había tales obligaciones no, siempre le van a tener que dar cada una de las partes un broche de cierre con una propuesta jurídica. ¿Sí? Nosotros pensamos en hacer una demanda con a través de este procedimiento, elegir un procedimiento, indicar cómo seguirían adelante. ¿Sí? Sí, perfecto, sí, también como Poder Judicial se pueden establecer varias propuestas, una vía civil, una vía penal, como cada... No obstante eso, antes de que ustedes lleguen ese día al examen, lo vamos hablando. Cuando ustedes tengan cerrado, por grupo, vamos a estar en Zoom, pero si quieren hago unos Zoom chiquititos con cada grupo, un día lo pactamos antes, lo hacemos cerrado, lo hacemos por WhatsApp o lo que fuera, y ustedes me dicen, bueno, nosotros pensamos en esto, lo vamos a justificar así, bueno, yo les voy a indicar, bueno, piensen en esto, piensen que también se les puede preguntar tal o cual cosa, como para que ustedes en eso vayan con una propuesta cerrada y abiertos a ser evaluados también. ¿Sí? Más allá de las preguntas que se le hagan por derecho minero, derecho energético, ¿sí? Algunos los veo con cara como que dicen, no sé de qué me está hablando. Eso es lo que me preocupa nada más. O no imaginárselo. Díganmelo, porque así yo puedo darles una respuesta. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Esto lo cerramos ahí. Y lo vamos. Sí les voy a pedir, a ver, yo les voy a poner. Yo no sé si podríamos armar un grupo de WhatsApp con un representante por grupo, si les parece, para que no sea kilométrico. Sí, buenísimo. Yo les pongo mi celular acá, lo armamos y vamos diagramando algunos aspectos de lo que va a ser la evaluación. Ahí se los dejo, eso se los dejo a ustedes. ¿Sí?
Elijan uno por grupo y lo armamos. A ver. Un segundo. ¿Están viendo lo que tengo adelante mío? Sí. Sí, profe, Bien. una carpeta. Bueno, esto es lo que habíamos visto la clase pasada, ¿verdad? Esperen que los voy a poner del otro lado, porque si no me ocupan espacio. Los Power de la semana pasada no están subidos, ¿no? Porque yo me fijé y había unos, pero estaban incompletos. Ahora los voy a mirar. Ahora los voy a mirar, así ya los tienen. Esto es lo que vimos la semana pasada. Proceso colectivo, conflicto. Está tildada mi computadora. Habíamos llegado hasta acá. Creo que nos habíamos quedado acá, ¿no? Y habíamos dicho que yo les dije, miren un poco también estos fallos que yo les voy poniendo acá al costadito, que van marcando desde la Corte la estructura, lo que es el litigio estructural individual y el litigio estructural colectivo. ¿Se acuerdan lo que No se vimos? está viendo el Power, ¿eh? ¿No? No, se está viendo el acceso rápido, la descarga de su compu. O sea, se ve archivos ahí que hay, pero no el Power. Pero yo lo tengo, bueno, voy a poner, está compartiendo pantalla. Y con el... Sí, este, comparte pantalla. Pero Se quedó en la carpeta donde Claro. estaba por abrir el Power. bueno, ahí vamos de vuelta. A ver así. Ahí. Sí, sí, ahí se ve. ¿Tampoco? Sí, ahí se ve. Ahí se ve. Bueno, esto es lo que habíamos visto. Y yo les había sugerido que lean a Mariela Puga, que era lo último. No me deja. Y les dije, habíamos visto un poco de lo que era la doctrina en materia de derecho de acceso a la justicia ambiental. Les fui citando autores, les fui indicando que para este tema teníamos que ver la Ley General del Ambiente, Escazú, o algunos pronunciamientos de la Corte Nacional, y que no dejaran de reparar nuevamente en la opinión consultiva 23 del 17, que es como la puerta de entrada a todo esto. Entonces ahí, para volverles a recordar que nosotros ingresamos o se habilita este tema en esa opinión consultiva a partir de la aplicación del artículo 25, el 8.1 y el 1.1 de la Convención Americana. Eso es lo que resalta la Convención ahí. Y que en ese contexto la protección ambiental, el acceso a la justicia, permite al individuo velar porque se apliquen las normas ambientales y constituye un medio ambiente para remediar cualquier violación de derechos humanos que hubiera sido causada por incumplimiento de normas ambientales, incluyendo los recursos y la reparación. Ello también implica que el acceso a la justicia garantiza, y esto es lo que me importa también, los derechos a la participación pública y al acceso a la información, a través de esos mecanismos judiciales. Por eso es a partir de acá que empezamos a hablar de derechos de acceso, al acceso a la información ambiental, a la participación pública ambiental y a la justicia ambiental. La 27.566 incorpora al derecho interno el acuerdo de Escazú ratificado. Es un acuerdo regional sobre el acceso a la información pública, participación, acceso a la justicia sobre asuntos ambientales. Esto ya lo vimos antes, pero es importante cuando ustedes empiezan a trabajar sobre un conflicto
sobre un proceso, sobre un reclamo, sobre poder acceder a la información. Ustedes recuerden que muchos me comentaban que era muy difícil acceder a información, ¿no? Y una opción puede ser también una presentación pidiendo información sobre este tema, porque la información fidedigna con la que se va contando o a la que pueden acceder realmente no está disponible, ¿no? Entonces, para que quede claro, porque esto es algo que también preguntamos y quedaba en la nebulosa, o sea, bueno, es un acuerdo de que un acuerdo ambiental, no, es un acuerdo que tiene por objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en el territorio de América Latina y el Caribe de los derechos de acceso ambientales, información ambiental, participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y fortalecimiento de la capacidad y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho a la persona, generaciones presentes y futuras, vivir en un ambiente sano y el desarrollo sustentable. Y es el único acuerdo vinculante que emana de la Conferencia de Naciones Unidas, Río +20, el primer acuerdo regional ambiental de América Latina, el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre derechos humanos, sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales. Dentro de ese acuerdo, nosotros habíamos visto cuando hablamos de acceso el artículo 5, también pasamos por el 6 y el 7 en materia de participación, y llegamos al 8, que es el que nos importa cuando hablamos de acceso a la justicia. Pero cuando hablamos de acceso a la justicia, no solo estamos dentro del procedimiento, sino que también dijimos recién que el acceso a la justicia prevé asegurar las cuestiones de acceso a la información pública y a la participación pública, la lectura que ustedes tienen que hacer del convenio en sí, del acuerdo en sí y de la normativa es sistémica. Ustedes cuando van al artículo 8 y les cita el acceso a la información pública, no pueden dejar de recordar qué es lo que se norma para tener en cuenta en relación a qué es información pública ambiental, cuáles son los parámetros que deben respetarse, cuáles son los parámetros que deben respetarse para hacer para concretar una participación pública en procesos de toma de decisión. Entonces, el Estado, o sea, cada parte, ¿qué es lo que garantiza? Garantiza el derecho a acceder a la justicia en asuntos ambientales de acuerdo a las garantías del debido proceso, en términos generales. Ustedes ya dieron constitucional y dieron derechos humanos, y cuando se le habla de garantías del debido proceso, las tienen incorporadas. Esas se deben respetar como en cualquier proceso. Y el Estado además asegura en el marco de la legislación nacional el acceso a las instancias judiciales y administrativas, para impugnar y recurrir en cuanto al fondo y al procedimiento cualquier decisión, acción o omisión relacionada con el acceso a la información pública. Cualquier decisión, acción o omisión relacionada con la participación pública en la toma de decisión de procesos ambientales. Cualquier decisión de acción o omisión que afecte o pueda afectar de manera adversa al medio ambiente o contravenir normas jurídicas relacionadas al ambiente. ¿Sí? Y para garantizar el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, el Estado, en todas sus circunstancias, contará. Y esto es también interesante cuando se habla de juzgados ambientales o especializados o fiscalías ambientales especializadas. Fíjense que acá lo que se trata de asegurar es órganos estatales competentes con acceso a conocimiento especializado en la materia. Y procedimientos efectivos, oportunos, públicos, transparentes, imparciales y sin costos prohibitivos. Porque acá lo más dificultoso es la prueba, la generación de prueba y el costo de producir un dictamen pericial, ¿sí? O incluso hasta las mismas copias, ¿no? Acceder a esas copias. Ustedes ya vieron legitimación a nivel interno. También vieron legitimación en la Ley General del Ambiente. Entonces, esa normativa del derecho interno, pónganla en contexto, y la jurisprudencia misma también, con lo que se indica en este artículo 8
que dice que la legitimación debe ser amplia en defensa. Se reconoce esa legitimación amplia, de conformidad con la legislación nacional. Se habilitan las medidas cautelares y provisionales. Las medidas para facilitar la producción de prueba de daño cuando corresponda sea aplicable la inversión de la carga de la prueba, expresamente lo dice acá, y la carga dinámica de la prueba, y lo dice expresamente. Porque esto expresamente así lo vamos a encontrar reinterpretado a partir del principio precautorio, pero de manera expresa sí está en Escazú. Mecanismos de ejecución y de cumplimiento oportuno en toma de decisiones judiciales y administrativos, y este es un déficit, ¿sí? Dentro de lo que es el derecho interno, porque ahí es donde las sentencias se frenan. Llegamos al dictado de la sentencia y la parte de ejecución de sentencia es lo que más cuesta llevar adelante. Y mecanismos de reparación, según corresponda, como la restitución al estado previo, la restauración, la compensación, el pago por sanción económica, garantías de no repetición, atención de las personas afectadas. Acá es donde uno da rienda suelta en función de esto a la necesidad in situ, en función del problema que se tiene, ¿no? O del conflicto. Ahora, para facilitar el acceso a la justicia del público, dicen estos asuntos, cada parte establece medidas para reducir y eliminar las barreras de ejercicio de acceso a la justicia, medios de divulgación de acceso a la justicia y procedimientos para hacerlo efectivo, mecanismos de sistematización y difusión de esas decisiones judiciales, y el uso de interpretación o traducción de idiomas distintos a los oficiales cuando sea necesario, y acá tiene que ver mucho todo lo que engloba o encierra a los grupos en situación de vulnerabilidad, a las comunidades aborígenes y o indígenas. Para hacer efectivo ese derecho a la justicia, cada parte atenderá las necesidades de las personas o grupos en situación de vulnerabilidad. Este es el detalle sobre el que siempre pongo el acento de este acuerdo, que nosotros acá vamos y venimos con el reconocimiento del derecho a acceso a la justicia, a la participación y al acceso a la información, pero el plus que trae este acuerdo es la defensa de los defensores de derechos humanos y también de los grupos de situación en situación de vulnerabilidad. ¿Y mediante qué herramientas específicas? Bueno, uno es el 8.5, que dice en grupos en situación de vulnerabilidad mediante el establecimiento de mecanismos de apoyo, con asistencia técnica y jurídica gratuita, según corresponda. Dice, debe asegurar el Estado que las decisiones judiciales y administrativas adoptadas sobre estos asuntos sean escritas, ¿no? Los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Esto es importante y lo vamos a ver en los temas que tienen que ver con la justicia penal, ¿no? Esto de las suspensiones en juicio a prueba, o algún otro tipo de mecanismos de archivos condicionados, la utilización del principio de oportunidad, ahí está mediación, conciliación en otros procesos, otros para prevenir o solucionar controversias. Profesor, los modos composicionales, ¿no? Todos los modos composicionales. Sí, porque incluso ayuda a acelerar los tiempos de un proceso, claro, que después te va a llevar, si estás en el ámbito penal, al ejercicio de la prescripción, sin ningún tipo de solución, ¿no? Sí, sí. Vi que se está usando ya en Mar del Plata en general. Y nosotros cuando estábamos en la fiscalía, cuando yo estaba en la fiscalía de delitos culposos y contra medio ambiente, usábamos muchísimo los archivos condicionados, multipartes, con audiencias previas multipartes y compromisos de las partes, entre las cuales también sumábamos al Estado, provincial y municipal. Claro, ahí sería también como una especie de litigio estratégico, porque a mí se me confundían los modos composicionales, y si uno citaba partes que no estaban directamente... Lo vi en el caso de contaminación del puerto en federal, en justicia federal, que no hay archivo condicionado, pero se usan los modos composicionales. Se citaban a las partes, se establecían un par de reglas de conducta. Una vez que se cumplían en el lapso de un año, bueno, se extingue la acción
hice sobre C en este caso que había un autor. Pero Sí, nosotros lo hacíamos así, y porque incluso, si bien no era parte en algunos aspectos el Estado municipal, claro, sí había, y provincial, en estos casos particulares, porque hablo de fumigaciones, sí había una potestad de control que ejercer, claro, ¿no? fiscalización, ¿no? Sería. Cuando ese control no se ejerce, también hay alguna responsabilidad. Una responsabilidad que se corre cuando vos alegás que no tenés conocimiento. Entonces, como no conoces, pero si vos formás parte de esa mesa, empezás a conocer. Y empezás a poner la vista sobre eso, y empezás a ejercer el poder de policía concreto. Entonces, el compromiso es otro, ¿no? Empiezan a activarse algunas cuestiones que estaban quietas, que es con lo que juega mucho el litigio estratégico. Entonces, sin ser un conflicto de gran envergadura, uno puede tomar algunos aspectos y devanarlos en más sencillos, pero que tienen esa línea medular que usás en el estratégico, como esta. A ver, vengan, siéntense. A ver cómo se Yo los soluciona. veía como, me parecía como que algo tenían que ver, el modo composicional con el litigio estratégico. Pero no, Sí. todavía no logro. Porque en el modo composicional se resuelve automáticamente ahí, y en el litigio estratégico van quedando algunas cuestiones abiertas, ¿sí? Que van pasando a futuro. En función de eso, a ver si puedo compartirles otra cosa. Profe, ¿está en el campus Power? Este está parte. ¿Es vinculante en qué sentido? Profe, me quedó esa duda que le escribí por chat de vinculante, ¿en qué sentido? Es vinculante, es ley. Es ley, no es soft law. O sea, ¿las sanciones pasan a ser por parte argentina o por parte de alguna corte internacional? No, no tiene un mecanismo vinculante en función de la suscripción del instrumento incorporado al derecho interno. Esperame un segundito que quiero ver algo más acá. Profe, y una última pregunta. En el segundo punto ahí dijo, creo que era el 8.5, hablaba de asistencia gratuita. No hay defensoría del ambiente. La No, asistencia gratuita, ¿por dónde la canalizamos? por la defensoría oficial. Defensoría oficial. Pero vos fíjate que te pide asistencia gratuita, y también que depende del grupo en situación de vulnerabilidad, se puede acceder a la comunicación, o sea, a poder hablar y que se entienda. Más adelante lo dice en otro punto más específico, ¿no? Que pueda entender la persona de que estamos hablando. Porque a veces la idiosincrasia y el modo social en que se manejan no comprende, no porque no entienda, sino porque no lo vive. Entonces vos tenés que decodificarlo, porque el impacto, el perjuicio y la agresión le pasa igual. Entonces el Estado tiene que poner al servicio de esa persona que está en una situación disímil en relación al resto, todos los medios para poder explicarlo. Yo quería mostrarles otra cosa. No me deja, espérenme un cachito. Que suba esto. A ver. En función de lo que... ¿Ahí están viendo la pantalla? ¿Compartir o no? Sí, pero ¿Sí? Bueno. En función de lo que nosotros
vimos recién de este tipo de litigio, aunque yo les dije que Mendoza era el puntapié de estos litigios estratégicos, colectivos, ambientales, yo quiero que escuchen en 10 minutitos la explicación que Lorenzetti da de cómo organizaron este proceso. Díganme si escuchan. ¿Sí? Sí, se escucha. La Corte Suprema de Justicia recibió una demanda presentada por los vecinos de la Villa Inflamable, que es un grupo de personas que invocaban daños que habían sufrido sus hijos, enfermedades de distinta naturaleza, ellos mismos, derivadas de la contaminación. Es un grupo de personas que vivían a orillas de la zona del Riachuelo, que es la más contaminada del país. Por esta razón, esta gente plantea un resarcimiento por los daños que ellos han sufrido y también plantearon un resarcimiento por los daños causados al ambiente. Los daños causados al ambiente específicamente consistían en la contaminación de las aguas del río, en la contaminación del fondo del río, de toda la zona aledaña y del aire, es decir, una zona altísimamente contaminada. Y pedía la constitución de un fondo de reparación consistente en $500 millones. Lo que ocurre es que ellos invocaban que hacía más de 100 años que el riachuelo estaba bajo políticas públicas que habían fracasado siempre. La mayoría de la gente lo usa de cloaca, al arroyo. El agua, el que puede la compra, porque tampoco nos traen agua. O sea, mi nene a veces tiene problemas para respirar o en la piel. Como el sello de bebé, todavía ella tiene puntitos de los granitos que tuvo. Ella ahora empezó a sufrir de la panza, que dice que le arde el estómago muchas veces. Y después yo me enfermé del estómago, del hígado, con tomar el agua esta. Yo para el año 98, que estaba embarazada de mi bebé, y lo perdí a los 8 meses. Me empezaron a nacer después bebés prematuros. Y me dijeron que era porque yo consumía el agua contaminada, que tenía problemas en la placenta. No sé, es como que la gente como que está resignada, está acostumbrada, no sé qué pasa. La Corte recibe esta demanda y este es el primer elemento importante que hay que tener en cuenta. Que gente que se siente aislada, que se siente marginada, llegue a la Corte Suprema es un acontecimiento realmente histórico. La Corte recibe esta pretensión y lo primero que hace es dividirla en dos partes. Una primera que se refiere a los daños personales que cada uno de ellos ha sufrido y les dice, por estos daños tienen que ir al juez más cercano a su jurisdicción, no en la Corte Suprema. Por los daños al ambiente, la Corte dice, esto sí debe quedar bajo nuestra jurisdicción y le vamos a dar prioridad a la prevención de la contaminación futura y a la recomposición de los daños que ya existen. Entonces, bajo esta línea, la Corte dice, vamos a hacer una serie de audiencias públicas para enfocarnos en lo que es la recomposición y la prevención. En esa primera sentencia, la Corte lo que hace es ordenar al Estado la presentación de un plan para limpiar el riachuelo, recomponer el agua, recomponer el suelo y recomponer el aire. Esta presentación se hace en una audiencia donde la secretaria de Ambiente, en representación del Estado Nacional, de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, explica cómo haría para limpiar el riachuelo. Luego se hacen otras audiencias más de la misma naturaleza para someter este plan a un amplio debate público y con amplia participación ciudadana. Por eso es que participa el Defensor del Pueblo, varias organizaciones no gubernamentales que son vinculadas a la región de La Boca, que es una región que está en la zona del riachuelo,
organizaciones no gubernamentales vinculadas a la protección del ambiente. Se pidió también la opinión de la Auditoría General de la Nación, es decir, una amplísima participación ciudadana para poder tener una visión más amplia de los distintos aspectos involucrados. El daño ambiental colectivo producido tiene claros y directos responsables: las autoridades y las industrias y actividades de servicio, sí señor, actividades de servicio que están instaladas en los márgenes de la cuenca. La cuenca no tiene capacidad para recibir un solo día más de vertidos contaminados. La contaminación es, sin lugar a dudas, un hecho público y notorio, como lo es también sin hesitaciones la responsabilidad de los Estados. En este preciso momento, y cuando aún resta escuchar discursos fervorosos y sesudas exposiciones de funcionarios y abogados de gran prestigio, contratados por empresas que van a asegurar que su situación en este proceso es una absoluta injusticia porque jamás colocaron residuos industriales o contaminaron la atmósfera de la zona, cientos de niños se agravan en sus patologías. Antíbera y SEA no ha contaminado ni contamina. La actividad de Orbol no resulta contaminante ni de riesgo. Nosotros no tenemos ningún tipo de relación con lo que es el volcado de efluentes líquidos a la cuenca Matanza-Riachuelo. Venimos a manifestar que mi mandante no contamina la cuenca Matanza-Riachuelo. Ácido biográfico, ¿para qué lo utilizan entonces? Eso es muy técnico y yo no tengo la respuesta. Pero ahí debe tener sus ayudantes. Está compuesto por cloro y por hidrógeno. El biográfico ustedes no lo usan. Son angelicales. No, doctor. Sí, estamos haciendo... Créalo que yo me alegro muchísimo. Usted comprenderá que tenemos que hacer preguntas, tal vez incisivas algunas de ellas, porque de lo contrario se puede llegar a la extraña conclusión de que el riachuelo se ha contaminado solo, porque las afirmaciones son que no hay prácticamente nadie que arroja líquidos de ningún. Después de haber escuchado a algunos, creo que nadie contaminó el riachuelo y que ese informe de 500 páginas no tiene que ver con la realidad, solamente es una coincidencia. Muchísimas gracias. Terminada esta fase de audiencias, la Corte se reúne a estudiar cómo se resuelve la situación. Entonces dicta una última sentencia en la que se pone énfasis en ordenar que se cumplan efectivamente con lo prometido en esta materia, que es la prevención y la recomposición. La Corte hace una primera introducción en esta sentencia definitiva que dice que lo más importante en materia ambiental es la implementación concreta de las políticas públicas, es decir, que efectivamente se cumpla con lo prometido. Por eso establece plazos para el cumplimiento de cada una de las políticas y sanciones frente al incumplimiento que son a cargo de la presidenta de la Autoridad de Cuenca. La Corte dice, debe haber una limpieza vinculada con la fuente de contaminación industrial. Debe haber un plan de obras públicas, que es el que ya había sido presentado. Se establecen los plazos para que tengamos un plan concreto de obras locales. Debe haber un plan para erradicar los basurales a cielo abierto. Debe haber un plan concreto y con plazos para la terminación de la limpieza del lecho. Debe haber un plan sanitario para atender a las necesidades de la población. Todo esto es lo que contiene la sentencia definitiva y además hay algo muy importante, se establece un control sobre la ejecución. Se dice, en primer lugar, este plan tiene que tener una amplia información, que sea pública, que sea verificable por cualquier ciudadano y accesible. Además, se establece que el cumplimiento puede ser controlado y debe ser controlado por el defensor general más las organizaciones no gubernamentales que habían intervenido en la causa.
y en los aspectos económicos, la Auditoría General de la Nación. Esta fue la última decisión, y lo que hace la Corte es decir, la ejecución y el control de esta decisión ya no va a estar en la Corte Suprema, sino en un juez federal, concretamente es el juez federal de Quilmes, al cual se le delega el control de la ejecución de esta sentencia definitiva. Nosotros esperamos que de esta manera se controle y se comience en una fase nueva de ejecución con la amplia participación ciudadana. ¿Estamos? Esperen que voy a dejar de compartir. Ahí quedó más o menos engarzado lo que veníamos viendo de lo que era la estructura. Puede parecer raro lo que estoy haciendo aquí, pero muy probablemente estás viendo este video porque tiene algún problema de visión, ¿vale? O utilizas gafas, o tu oftalmólogo acaba de hablar contigo de que tiene un problema grave de visión. Pero yo estoy ayudando a más de 80,000 alumnos por todo el mundo a ver mejor por medio de estos ejercicios. Son técnicas naturales para que puedas quitar las gafas. Ahí está. Ahí está. Sigue habilitado. Lo entendimos más o menos cómo se organizó, cómo la Corte organiza estos procesos. Vieron que es algo distinto. Me le explica cómo divide la cuestión de competencia. Me quedé con la pregunta de Axel, que ahora no lo veo por ahí, pero por ahí yo te entendí mal, por ahí me preguntabas por algún tema de solución de controversias, que me parece que se fue, no lo veo, pero... No, acá estoy, profe. ¿Ahí estás? Sí, Mirá, sí. el artículo 19, por ahí va más encaminada del Acuerdo de Escazú, que habla de la solución de controversias y trabaja el tema desde lo que es la Corte Internacional de Justicia. Profe, tenía otra duda relacionado con el tema de, o sea, para Corrientes, y que justo que pasaste el video del caso Riachuelo se me venía a la cabeza. En ese caso se desvió la competencia para tratar los daños individuales, ¿no? Claro. Y en el caso de Corrientes, ¿ahí cómo se aplicaría? Pero vos estás hablando, estamos en la Corte, con una competencia originaria, con una demanda que se interpone en la Corte. Y la Corte dice, me voy a quedar con la competencia originaria en función de la asignación constitucional y lo que tiene que ver con el daño individual por rebote, ¿sí?, de un daño colectivo, vaya a la primera instancia al juzgado federal de su jurisdicción. ¿Sí? Lo que es colectivo, sí, decime, Axel. Y hasta ahora las denuncias penales que recién veía, y creo que hay 75 en Corrientes, ninguna de esas fue hacia la Corte Suprema, ¿no? Hasta ahora. Es que pensá que cuando estás hablando de esa denuncia penal, la Corte no interviene en su competencia originaria. Y tampoco llegó, porque para que llegue hasta allá, digamos, ya vos tenés que tener una persona identificada, indagada, se tienen que dar un montón de situaciones, desde lo penal, ¿no? Ahora, si el demandado sería la provincia de Corrientes, si el demandado sería el Estado Nacional, si hay una propuesta como esta, como muchas veces ha pasado con el tema de Salta y la tala de bosques, o problemas que tienen que ver con la megaminería a cielo abierto, que en algunos casos se ha iniciado en el ámbito provincial y que han derivado a la Corte o han entrado directamente a la Corte, eso es otra cosa. Y son otro tipo de procesos, no penales. ¿Sí? Son amparos, son otro tipo de acciones.
colectivas que tienen más este modelo que estamos viendo. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, gracias, profe. Bueno, a ver. Sigo haciendo este ejercicio. ¿A dónde estamos? Creo que estábamos acá, ¿no? ¿Se ve? No. No, profe. Me parece que es porque está todo cerrado. Porque cerré, no lo puedo volver a abrir. Otra vez acá. Profe, un dato de color ya y un condenado en juicio abreviado por los incendios de Corrientes. Ah, mirá vos. Bueno, sí. Ese dato de color y entero, digamos, porque no lo encontré en ningún lado. ¿Vos lo encontraste, entraste al sistema? En realidad, yo empecé a buscar todo lo que era Justicia Federal de Corrientes, a ver qué había, si había Ministerio Público Fiscal, bueno, más allá de las denuncias que eran todas penales. Hace una semana, por lo que vi, pero ya esto eran noticias, no eran páginas oficiales, a través de las noticias, un peón rural era el primer condenado en juicio abreviado por los incendios. A mí lo que me llama la atención de eso, que es lo que le decía recién, más allá de una condena, una persona en particular. Vos imaginate que sea el responsable de todo. ¿A dónde llegás con eso, no? Claro, pero mi preocupación es más cómo se recompone el ambiente, y cómo se previene, y esto que dijo recién Lorenzetti, que más allá que esto es de la Corte, cómo la justicia penal puede establecer medidas, en nuestro caso, primero, para prevenir posibles daños futuros y para recomponer los que se ocasionaron, si las responsables son personas individuales. Pero ahí más que una justicia penal, ¿no sería una justicia civil o contenciosa administrativa, dependiendo la parte pasiva? Claro, mi preocupación es más que nada que si solo se instaron denuncias penales y no se hizo ninguna cuestión que tenga que ver más con competencia contenciosa administrativa, ¿cómo a través de la justicia penal podemos canalizar alguna de esas soluciones, que son las principales, prevención y la recomposición? Cuando vos estás trabajando sobre una persona determinada por un delito determinado como este, porque aparte no hay delito ambiental, ¿no? Nosotros hoy no tenemos delitos ambientales, esta es la realidad. Si ustedes van a buscar el bien jurídico protegido, en lo que hay, hablamos de propiedad, hablamos de salud pública, pero ustedes no van a encontrar en ninguna norma del Código Penal un capítulo que trabaje sobre bien jurídico, medio ambiente, como hoy está normado en la Constitución. Eso no existe. Entonces, estamos trabajando sobre otros bienes jurídicos y con otro tipo de responsabilidades también. Sí, de hecho acá es un incendio culposo. Claro, yo creo que este ámbito penal, bueno, sirve para ya presentarse en la justicia civil con un responsable determinado, o sea, como que adelantaría pasos probatorios quizás, como para poder ir posteriormente para una recomposición. Lo que pasa es que es un peón rural, ¿cómo hacemos para hacerle recomponer el daño tan grande sí, de un peón? Esa era mi duda. ¿Cómo? Pero hay una responsabilidad del Estado en la recomposición. Esa ¿no? era, ¿cómo? ¿Por qué eso? El inicio es ese, la responsabilidad individual está zanjada, y el Estado, que es el que tiene que resguardar el medio ambiente, en el caso de la provincia el titular de los recursos, ¿cómo gestiona las políticas sobre esa recomposición? ¿No? Primero, ¿cuáles son los parámetros de prevención? Si los subo, si no los subo, si realmente, si esa persona incendió en una ciudad, eso puede llegar a toda la provincia. Es uno, porque si ustedes ven algunos informes, incluso del INTA, que creo que es lo que más vi, ellos
marcan 3.000 focos en la provincia y dan una explicación ambiental de por qué se da. Entonces él habla, el jefe del área ambiental en el INTA, de que entiende que debe haber otro tipo de diseño, ¿no? Para no llegar a esto en la medida que se pueda o en la medida de las posibilidades del Estado. Y ahí es donde nosotros nos metimos en el ordenamiento ambiental del territorio. O sea, hay un ordenamiento ambiental del territorio de parte de la provincia, de la nación. ¿Qué pasa con parques nacionales? ¿Qué pasa con áreas protegidas? ¿Qué pasa? ¿Hay áreas privadas protegidas? ¿Cuáles son los roles que cada uno debe tener? Es muy complejo, muy complejo. Por eso yo les decía que es interesante que vieran la interpelación, o por lo menos el inicio de la interpelación a Cabandier, donde explica lo que hay, en donde van a empezar a ver que los diputados por corrientes le empiezan a decir, bueno, pero esto no lo hicieron, el otro no lo hicieron. Ahí por lo menos empieza a ver o a circunscribir un poco de qué estamos hablando, porque si no parece que fuera toda la provincia incendiada, un responsable que es un peón rural y Dios proveerá. Pero hay mucho interactuando, ¿sí? Y mucho también que hacer de parte del Estado. Yo acá les puse los artículos que me interesa que vean de la ley para esto, que es el 30, el 31, que qué pasa con la comisión de daño ambiental, quiénes son los responsables, qué pasa con la competencia, en el proceso también, cuál es el rol del juez interviniendo en el proceso. Esto que vieron recién es esto que explicaba Lorenzetti, esto que podrá disponer todas las medidas necesarias para ordenar, conducir, probar los hechos en el proceso, a fin de proteger efectivamente el interés general, las medidas cautelares. También esto es importante, el tema de los dictámenes emitidos por organismos del Estado sobre daño ambiental dentro de este tipo de procesos, porque tienen fuerza probatoria de informes periciales. No sé si fue Axel o Josefina, cuando hablaban de la importancia de rescatar esto en el ámbito penal, para llevarlo después a civil. Esto se hace mucho, ¿no? Esto de iniciarlas en sede penal, generar dictámenes periciales, y después te sirven para sede civil y con esta fuerza probatoria. Máxime si vos notificás a las partes y a los que tienen algún tipo de interés en ese proceso, en lo que hace al dictamen pericial, ¿no? Porque de esa manera resguardás el derecho de defensa en juicio. El carácter de la sentencia también está ahí. Profe, no sé qué tiene usted en la pantalla, pero nosotros seguimos viendo la carpeta de acceso rápido. Otra vez. No sé por qué. A ver. ¿Ahí ven algo? No, ahí no vemos nada. ¿Nada? ¿A usted? No. ¿Ahí? No. No, no se ve. Ah, Ahora está cargando. ahí sí Ahora vemos. sí. El proceso Bueno. colectivo ambiental. Esto lo tienen, me parece, si yo no mal recuerdo, ¿no? Lo tienen en la plataforma. Y lo tienen con audio, como está acá. Se paran arriba del audio. Sí, yo descargué algunos del campus que no están completos como este, pero que intento apretar y quizás es mi ignorancia y no escucho el audio. No, no puede ser, mira. Por ejemplo, vamos atrás. No, probablemente soy yo. Capaz que los chicos después alguno pregunto en el grupo y alguno lo puede oír. Hablar del proceso colectivo ambiental, la competencia judicial, las acciones y la legitimación. Respecto de la competencia... Se escucha. Sí, ahí se escucha. Hay uno que tiene todos audios, entonces fui resumiendo muchas partes del libro y ahí lo tienen armadito.
Esto es una síntesis de esos 3 artículos, ¿no? Lo que es la competencia, las acciones que prevé la ley, la legitimación. Y después algunas críticas que también hacen autores a este proceso colectivo ambiental de la mano de la ley general. Que, por ejemplo, Verbeek marca que es una regulación asistemática, que es insuficiente, que no alcanza con esa regulación. Importante que de la acordada de procesos colectivos se excluye lo ambiental. Critica que no haya un foro especializado en esta materia, que entiende que es importante, que hay demoras excesivas en los procesos y escasa publicidad, que hay una interpretación restrictiva también sobre el beneficio de gratuidad. Esto lo dijo igual antes de Escazú, así que todavía hay vueltas. Si bien uno lee el acuerdo y dice, bueno, esto ya está en la ley, esto ya la jurisprudencia lo interpretó así, hay pequeñas no grandes, incorporaciones que hay que tener en cuenta para reinterpretar esa misma legislación, ¿no? También él marca que hay ausencia de apoyo de mecanismos económicos y financieros para este tipo de litigios, porque litigios que duran tanto tiempo, que son multipartes, que necesitan pericias que son carísimas, necesitarían un fondo económico para poder financiarse. ¿Mm? Después, también tiene audio, que tienen que ver con los tipos de pretensiones y los tipos de legitimación y el tipo de procedimiento que se puede seguir en cada uno. Esto es lo que vimos recién, el tipo de carga probatoria, la amplitud, la especificidad probatoria también, el rol del juez y la sentencia. En resumen, son procesos participativos, procesos transparentes, procesos flexibles y abiertos, con diálogo, y que no se cierra, porque una de las cosas que yo le decía el otro día a los chicos, fíjense que este proceso Mendoza todavía está abierto. Está abierto, controlando esta última sentencia, y sin resolver la cuestión de la reparación en sí. ¿Mm? Después acá yo les pongo algunas etapas que va siguiendo este litigio estratégico en función de una presentación, un libro que hace Lloret, justamente para trabajar el litigio estructural ambiental. Eso sí está cargado en la plataforma. Bueno, ¿alguna duda de este tema? ¿Sí? ¿No? Por ahora no. Entonces, la relación entre daño ambiental y derecho penal, ¿vamos a ver en las próximas clases? Sí. Entre ambiente y derecho penal. ¿Sí? Porque es más amplio. Pero sí, vamos a verlo en las próximas clases. También van a haber áreas protegidas, van a haber parques nacionales, van a haber minero. Pero les pido que armen un grupito de WhatsApp. Así empezamos a ir cerrando y armando todo para el trabajo final. Nosotros tenemos con José Pinedo, que está justo hoy, y con algunos compañeros más, que no recuerdo, tenemos un grupo ya de Poder Judicial. No sé si la incluimos o cómo. Yo lo que les pido es que armemos uno con uno de cada grupo. Ah, bien, perfecto. Ustedes, bien, no lo voy a elegir yo. Un vocero, si quieren. Y que se le transmita a otros, porque si no me voy a meter en 7 grupos, bien. Y prefiero que 7 personas y yo armemos un grupo. Ustedes eligen quién. Bien. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, que no tengan frío. Gracias, profe, igualmente. Nos vemos. Igualmente, profe. Chao, gracias. Chao, profe.